Y que en el nombre de Jesús de Nazaret usted pueda recibir y que yo pueda recibir también en el nombre de Dios. Amén. Abrimos nuestra Biblia en Hebreos. Hebreos 10, versículo 32. Gloria a Dios, aleluya. Dice la gloria, Señor. Amén. Amén. Hebreos 10, versículo 32. Pero traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones, fuisteis hecho en espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Amén. Voy a tomar su asiento, hermano. Va a ser una palabra que el Señor pueda darme la dirección y que usted pueda absorber todo aquello que el Señor tiene para su vida en esta mañana. Traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. ¿Cuánto ha costado llegar hasta este lugar, hasta esta mañana? ¿Cuánto tiempo ha quedado atrás? Porque nos dice la palabra, traed a memoria los días pasados. En este caso habla a Moisés y al pueblo de Israel, pero hoy el Señor nos está hablando porque la palabra del Señor se renueva cada día. Y traigan a memoria cuánto pasaron para llegar hasta aquí, cuántas oraciones, cuánto clamor, cuánto pedido. Y le aseguro que si usted hace recuerdo de solo las cosas que usted estaba anhelando en el pasado, con cuánto yo antes de traer esta palabra pensaba en cada uno de mis hermanos, pensaba en ellos, cuánto anhelaron esa casa y cuánto clamaron para que el Señor les responda y cómo estaba su fe en aquel momento. Por eso es necesario mirar al pasado y a ver cómo está la fe hoy que ya lo obtenieron. A veces los procesos, decimos, estoy pasando un proceso difícil, estoy pasando una angustia, estoy pasando una situación económica. Pero te aseguro que en el proceso que estabas bien espiritualmente. Porque cuando obtenemos aquello que estábamos pidiendo tanto al Señor, a veces Él retiene porque te quiere tener más en su presencia. A veces Él te tiene más en su presencia en los procesos. Porque cuando logramos aquello que anhelamos, así sea material, una sanidad o algo que estás anhelando, estás de pie y de rodilla en clamor a Dios, diciéndole: Señor, clamo a ti, Señor, por mis hijos, clamo a ti, Señor, por aquello que estoy anhelando, clamo a ti, Señor, para la sanidad de aquel familiar o de aquella misma persona, aquella dolencia que tienes. Y estás en una comunión íntima con el Señor. Ahora te pregunto, mirando hacia atrás, como dice, pero traed a memoria los días pasados. ¿Y cómo estás espiritualmente hoy? Pensaba la hermana Nati, ella me decía que 4 años tuviste la guerra espiritual con aquella persona Pero, ¿cuánto tiempo estuviste en la presencia del Señor? 4 años llena de la presencia del Señor. La victoria hace 2 meses.
¿Y cómo estás hoy? ¿Será que fue tan positivo que nos saque de esa prueba o fue algo que nos detuvo en la oración? Hemos cesado en la confianza, hemos cesado en muchas cosas que la relación que teníamos con el Señor. Tal vez podía hacerle en mucho tiempo, en un corto tiempo, en 2 meses, en 3 meses podía haberle sido. Pero cuando Él decidió, a través de tu clamor y tu insistencia, darte la victoria, así sea en la casa que adquirieron o en el problema que ella tenía, Dios sabía lo que podía pasar. Que entre en un lugar de confort, que ya tenemos lo que queríamos, ya obtuvo la victoria la hermana con la guerra espiritual que tenía, y ya paramos de orar, ya paramos de esa búsqueda con el Señor. Así es con cada uno de nosotros. Le aseguro que Dios ya nos respondió una oración de alguno de nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que vamos a salir del lugar de donde Él nos quiere tener. Para eso debemos ir más adelante. La palabra del Señor nos habla en hebreo la historia de Israel. 40 años en el desierto. Y nos dice en el versículo 11, 13, capítulo 11, versículo 13. Y hablaba la hermana de la fe y se direccionaba toda la palabra. Dice en el 11, versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo, y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto decían claramente daban a entender que buscaban una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Meditemos en esta palabra, hermano. Conforme a la fe murieron. Ellos tuvieron fe que iban a alcanzar la tierra prometida. Pero si el plan de Dios nunca fue la tierra prometida, si el plan de Dios nunca fue sacarte de ese desierto, si el plan de Dios nunca fue darte toda la riqueza que estás anhelando, si el plan de Dios no fuera eso, debemos estar maduros para entender esta palabra. A veces Dios no te da todo porque te quiere tener en su presencia. Y a veces Dios te va a dar solamente cuando adquirir una madurez espiritual. Lea la palabra en esa parte donde dice, confesando, en el 13, confesando que eran extranjeros y peregrinos. La palabra extranjeros significa que ellos no estaban en el lugar de origen. Y peregrino significa que andaban rondando un lugar que no era el de ellos, que eran de fuera de este lugar. Y más adelante dice, pensando en aquello, nunca estuvieron pensando en aquella tierra donde habrían de volver. Porque si ellos quisieran volver 40 años, el diámetro que ellos recorrían del pueblo de Israel, quiero que se centre en el pueblo de Israel pegando la vuelta entre Banda, Libertad y Esperanza 40 años. 40 años ellos pegaron vueltas para llegar ¿a dónde? Tenían tiempo de llegar a aquel lugar. Pero Dios estaba preparando algo celestial para ellos. Hermanos, si ustedes llegan a interpretar y entender esta palabra, donde dice el versículo 16, pero anhelaban ellos uno mejor que esto, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque ha preparado una ciudad. No está hablando
de que nunca fue el plan de Dios que ellos puedan entrar a esa tierra normal. Porque en aquella edad no quiero hablar mal, pero creo que tenía algo de 90, 86 años Moisés, y él ya estaba viejo para entrar en una tierra. Ahora, vos le pediste a Dios tanto tiempo un auto, una Ferrari o un buen auto, no sé, una camioneta. Pediste durante tanto tiempo. Señor, yo quiero, por ejemplo, yo tengo un sueño, yo quiero una Ranger, color azul, modelo nuevo. Ese es mi anhelo. Eso le estoy pidiendo al Señor. Cuando Él quiera darme, no le digo quiero ya. Cuando vea que yo estoy preparado, dame, Señor. Porque me ha dado tantas cosas antes de tiempo que no he sabido aprovechar. Porque no estaba preparado. Me dio auto, me dio casa, me dio panadería, me dio todo. Por la insistencia que tuve con Él, pues yo le decía, Señor, bendecime ya, y me iba y me postraba delante de Él. Yo ahora entiendo que no era el tiempo. ¿Y qué hice? Me aparté de Dios, perdí todo lo que tenía. Perdimos hasta la casa donde vivíamos, nos quedamos con un par de ropa. Perdimos todo, porque no teníamos la sabiduría y la madurez. Y a veces pedimos tantas cosas que nos puede apartar de su presencia. Lo que me pasó a mí, me aparté de la presencia cuando Dios me dio todo de golpe. Y tanto tiempo yo le pedía, Señor, yo voy a cargar a los hermanos ahora cuando yo tengo el autito, y le voy a llevar y le voy a traer, Señor. Para eso yo necesito que tú me bendigas. Y estábamos bien ahí, yo le servía bien a Él, no faltaba nada, ferviente en el espíritu, lleno de Dios. Cuando me dio el auto era lindo, hermoso, casi cero. Lo primero que le decía a los chicos que le acarreaba a mis sobrinos es: cuiden el auto, no vayan a ensuciar, no vayan a pisar ya, cuidado, no vayan a rayar. Ya no quería acarrear a los hermanos porque iban a ensuciar el auto. Ya no era con el mismo amor que yo hacía las cosas. Antes yo, si era posible, le llevaba a Caín a la iglesia para que vaya a la iglesia. Ahora tengo el auto y ya no quiero hacer de ese corazón. Y Dios fue viendo mi egoísmo y me bendició grandemente. Pero llegó el tiempo donde yo endurecí mi corazón. Teniendo todo, pidiendo tanto a Dios, Él extendió la mano así: Tomás, acá tenés. A ver qué vas a hacer en este tiempo. Todavía no es el tiempo, pero vos me insistís. Dame, Señor, por favor, Señor. Y me llevó a apartarme del Señor. Tuve tanto, hermano, pero así como tuve también, se fue los dos autos. Tenía otro furgoncito que de la panadería que agarrábamos y repartíamos los panes. Tenía el cochecito, tenía la panadería, tenía un local en banda, en uno de los paseos de banda. Ya me creía el Señor. Ya mi Señor no era mi Señor, sino que yo quería ser mi Señor. He perdido la humildad, la arrogancia fue parte de mi vida. Y a veces no es que Dios no quiere bendecirte, a veces es que no están preparados para poder recibir eso y para ser realmente un hombre íntegro. Y así como Dios da, un día me dijo mi pastor: Dios es amor, pero el fuego consumidor. Y yo estaba en mi juventud en el Evangelio y le dije a él: si ese Dios vos servís, yo no sirvo más a ese Dios. Me retiro de la iglesia, porque yo no le sirvo a ningún Dios consumidor. No entendía nada de la palabra, pero me creía sabio, arrogante. Hoy le doy la razón a ese varón. Dios es amor y también es fuego consumidor.
Dios da, pero Dios quita. Y ay, cuando quita, hermano. Cuando quita, quita. Porque te deja a merced que el enemigo te robe todo. Porque vos mismo le das legalidad y que él venga y te apartás de Dios. Si tenés un pensamiento de apartarte de Dios, de dejar las cosas de Dios, te doy un consejo de hermano: no lo hagas. No lo hagas, porque va a entrar el devorador y va a hacer estrago. ¿Cuál hizo en mi vida? Por testimonio vivo. Primero me sacó uno el autito. Bueno, se quemó la casa. Uno de mis hermanos fue a quedar con nosotros porque se enojó con mi papá. Llevó su ropita. También se quedó con un par de ropa el que tenía puesto. Se quemó todo lo que tenía. Yo había comprado somiel porque yo dormí bien. Ya estaba todo preparado. Mi futuro estaba... Como decía siempre, mi hermano se ríe porque yo le decía: ahora pum para arriba. Realmente quedó ese dicho en la boca de ellos hasta hoy. Escucho que ellos dicen cualquier cosa, pum para arriba. Pero quedó de esa anécdota del pasado. Entonces rápido me fui pum para abajo. Fue más rápido la caída que la subida. Yo no vi cuando caí. Me agarró una depresión. Tenía la panadería, tenía el auto, una angustia sin Dios, y mi corazón se endureció con Dios, como si fuera que yo tenía la culpa, porque queremos culparle a Dios de lo que nosotros cometemos, los errores, y Él nos habla, y Él nos direcciona, Él nos dice: no pises ahí, porque vas a caer. Y nosotros, cuando nos damos cuenta, estamos allá adentro de un pozo que después no sabemos ni de qué prendernos, porque ni la mano de Dios está ahí. Porque Él no es que Él no quiera estar, vos le sacaste. Yo le saqué al Señor. Hermano, fue tan duro que hasta hoy me acuerdo. Porque estamos hablando de traer un poco el tiempo de memoria. Me acuerdo, Jonathan era chiquito y le había comprado un carrito de ese triciclo, le dicen, y quedó la mitad del triciclo, y él fue y agarró la mitad, y quiso que ande ese triciclo, y justo fueron los de la tele y grabaron eso. Eso sí, le pude comprar uno nuevo pronto, pero de ahí no me recuperé. Me agarró una depresión, una angustia. Si le tenía a Dios, yo me levantaba de vuelta, pero no fui capaz de volverme atrás y decirle: Señor, me equivoqué. Sino que dije: no voy a volver, menos ahora. Y seguí mi camino. Y perdí uno, y perdí dos, y perdí tres. Y perdí el auto, y perdí la panadería. Y ya nos trajeron colchones viejos, todos los nuevos se fue, nos regalaron, gracias a Dios, unos colchones para dormir. Dormíamos en el piso porque no teníamos cama. De todo lo que tenía me quedé sin nada. Fue duro. Más me enojé con el Señor, como si fuera que Él pierde. Bueno, y ahí casi terminó con mi matrimonio. Mi vida era un desastre. Pero un día dije: ¿y si volvemos al Señor? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver? Y ahí vengo yo: Señor, aquí estoy en tu presencia una vez más. Y ese Dios tan bueno, tan misericordioso, porque nos agarra y nos abraza, nos limpia, nos levanta y nos restaura. Hasta hoy me acuerdo, antes de eso, cosas que marcaron mi vida. Fueron los parientes de mi esposa y le hicimos sentar en los taquitos. Todos conocen el taquito acá. O sea, los taquitos, porque no teníamos una silla, nos quedamos sin nada. ¿Y dónde van a sentarse? Y acá hay un taquito y por ahí, qué sé yo, un ladrillo. Y dije yo,
Señor, yo voy a volver a mi Dios porque realmente yo soy un hombre muy bendecido. Yo ahora no le estoy pidiendo, Señor, yo quiero ya. Señor, prepárame para que vos me des y que yo sepa administrar lo que vos me alcanza. Yo sé que hay promesa para mí. Y yo sé que si yo desato hoy mi lengua y le digo Señor, porque así siempre fue. Pero cuando me volví a Él, las veces que le pedí algo, Él me dio. Pero ya no quiero usarle a Él como lo usaba antes, porque para mí era un cajero automático. Señor, necesito esto. Pero hermano, de verdad le digo, Dios me bendecía conforme a lo que yo hablaba. Por eso el poder de creer, hablaban de la fe. Y así fuimos con mi esposa después que, bueno, Dios ahora nos restauró. Ahora tenemos 12 sillas, 6 de ellas están acá en la iglesia que podemos prestar y las otras 6 están en casa. En la chacra tenemos unas cuantas más. Dios restauró, Dios sanó aparte de la silla. Dios bendició la casa. La armonía, la paz que hay en casa, no había nada de eso, terminó todo. Pero cuando volvimos al Señor, Él restauró. Ahora estamos pisando un lugar que algunos de ustedes conocen, allá por la misericordia de Dios fuimos, adoramos, declaramos, decretamos y ya el Señor nos entregó la mano. Ese Dios tiene tantas cosas para ustedes, pero el tema es, ¿estamos preparados para recibir todas esas cosas? Si ustedes vienen de corazón al Señor y realmente se enfocan, porque el trato es con Él, hablábamos que Él es la base de todas las cosas. Ni soy yo, ni vaya a pensar que le va a salvar a alguno de los hermanos acá, ni el pastor le puede salvar. Su relación con el Señor, es importante que nos reunamos y que aprendamos, que maduremos. Y el pueblo de Israel le llevó 40 años para madurar. Y ahí Moisés entendió y le dijo al Señor: si tu presencia conmigo no va. Esa palabra que resuena en toda nuestra mente: no me saque de este lugar. Yo he aprendido, hermano, a decirle al Señor: Señor, si tu presencia conmigo no va, no me saque de este lugar. No quiero andar sin tu presencia. Y le entendí a Moisés qué es lo que él quería decir. Por eso, hermana, usted tiene un desierto. Y su desierto a veces lleva más tiempo. Porque es necesario entender que sobre todo desierto lo más importante es la presencia de Dios. Y yo le aseguro por la palabra, aquel que escudriña, puedo meter mi mano acá y decirle que Moisés vio la Nueva Jerusalén, solo no pudo entrar. Él no vio esa tierra normal. Yo le miraba a él y sentía que él estaba mirando. Cuando yo meditaba esta palabra, hermano, yo vivía el momento. Yo soy uno de que vivo la palabra en el momento y entro en el instante que Moisés estaba mirando. Él llegó, allá le dijo: sube y te mostraré. Porque cuando él le dice, yo quiero que vuelvan a atender esta palabra. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos decían claramente daban a entender que buscaban una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. ¿Qué entiende de esto? Miraron desde lejos. Ahora, ¿por qué? Vamos a un versículo más adelante. En el versículo
11, 39 y 40. Aquel que quiera leer, porque es poderoso lo que usted está absorbiendo, como dice el pastor. Si usted llega a entender, y acá no se trata de judíos ni gentiles, porque el plan de Dios nunca fue un judío o un gentil. Estuvo usted y estuvieron los judíos en el mismo plan de Dios. Usted no es alternativa de Dios. Aquellos que dicen que usted fue una alternativa, la palabra dice otra cosa. Usted nunca fue alternativa de Dios. Usted fue una creación precisa para una salvación concreta, para un lugar celestial. Dice la palabra del Señor: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. En el 40, entienda bien: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué me dice esa palabra? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que el pueblo de Israel en el desierto adquirió una perfección. Ellos ya estaban para subir directamente allá. Pero había algo que tenía que suceder, hermano. Que era la venida del Mesías. Que era Jesús, el que venga a arrebatar la llave que se había perdido. Y cuando Él vino, nosotros entendimos. Por tanto, nosotros también, en el 12 dice: y por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son nuestros testigos? Los que alcanzaron la perfección. Anteriormente hablábamos del pueblo de Israel. Despojémonos de todo peso del pecado. Dejemos el pecado, hermano, que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí hablan de la fe de que ellos tenían. Ahora alcanzamos a través de esa fe la consumación de la fe de Jesucristo, el cual pagó por nosotros en la cruz del Calvario, por ellos y por nosotros. Él es el consumador de la fe. Ahora un versículo más adelante: porque nosotros somos del reino. En el versículo 12:6 dice, el que quiere ir más rápido, corra y vamos más rápido. En el 12:6: porque el Señor al que ama disciplina y azota, y a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Hermano, nos está diciendo que si el pueblo de Israel pasó un proceso, un desierto, 40 años, usted puede pasar también. Es que debe pasar. Por eso nosotros vivimos de guerra en guerra. Porque le aseguro que si Dios le deja de dar una guerra a usted y a mí, usted se queda. Y Dios nunca fue el plan que usted se quede. Vamos a tener guerra hasta el último día, pero vamos a salir en victoria. Porque nuestro Dios es fiel. Él te está preparando, Él te está perfeccionando. Cada prueba te da una victoria y te da una fortaleza. El tema es cuando te conformas con la victoria que Él te da. Así que, hermanos, esta palabra es mucho más larga, pero el tiempo se nos fue. Así que, hermano, le leo este último versículo. En el 12:11 dice: en verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da su fruto, apacible de justicias a los que en ella han sido ejercitados. Ninguna prueba, nada de lo que usted está padeciendo es en vano, nos dice la palabra. En verdad, ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
¿Por qué se ponen tristes por las pruebas? Pónganse contentos cuando el Señor le prueba. Porque esa prueba va a hacer que usted madure, que usted entienda el Evangelio verdadero y que usted cuando tenga esa madurez pueda entender lo maravilloso que es servir al Señor. Espero que hayan entendido, porque realmente es mucho más extenso de lo que está aquí escrito, y que puedan meditar en su casa, que puedan